Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Una vez más estamos transmitiendo desde Cuál Camino Extravagan Comunicaciones. Y hoy vamos a dar un tema muy importante. Muchas veces nos preguntamos si somos hijos de Dios o si no. Hoy ese tema que vamos a escudriñar en esta tarde, pues es con una pregunta: ¿soy hijo de Dios o creación de Dios? Para eso vamos a leer una escritura en 1 Corintios capítulo 15 del versículo 45 al 49. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Que Jehová de los ejércitos añada bendición a su palabra. Amén. Bueno, aquí vemos, ¿verdad?, que en muchas ocasiones se tiene la idea, ¿verdad?, de todos los que no conocen de Cristo y aún de los que conocen en el cristianismo, pues muchos piensan, ¿verdad?, que nosotros somos hijos de Dios porque Dios nos creó a imagen y semejanza de Él desde un principio. Entonces, muchos, aunque ya conocen de Dios, dicen lo siguiente: es que yo soy hecho imagen y semejanza de Dios. Yo fui creado a imagen y semejanza de Dios, la cual es un error, ¿verdad?, que hoy en día muchos, aún ciegos de Dios, pues se predican. Sin en cambio, la palabra de Dios es muy clara. Aquí nos está hablando del primer hombre que fue creado. El hombre que habla en Génesis, que fue creado a imagen y semejanza de Dios, fue Adán, no fuimos nosotros. Entonces, el único que fue creado a imagen de Dios en el principio fue Adán. Después de que Adán pecó, nosotros obviamente pues descendemos de Adán. Por lo tanto, aquí en el versículo 48 dice claramente, dice: cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, escuchemos bien, dice: así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. El segundo hombre, el postrero, ¿verdad?, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice claramente que nosotros fuimos creados posteriormente, después de Adán, somos imagen de Adán. Traemos una imagen adánica. Entonces, es por eso que es muy importante que nosotros podamos entender una transformación en cada uno de nosotros. Cuando se nos es predicado el Evangelio, es bien importante que podamos entender qué es el Evangelio de Cristo, de qué se trata el Evangelio de Cristo, para que nosotros verdaderamente podamos ser hijos del Dios viviente, el creador de los cielos, de la tierra y de todo lo que existe. Nosotros no podemos decir que somos hijos de Dios o somos imagen de Dios si no sabemos, si no conocemos lo que es el Evangelio. Hoy en día, si nosotros salimos a la calle, les preguntamos a las personas, a toda persona que le pregunte uno, si se le hace la pregunta: ¿eres hijo de Dios? Y todos dicen que sí. Y si eres imagen de Dios, sí, porque Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Por eso somos imagen de Dios. Pero la verdad, la palabra de Dios nos enseña claramente que no es así. Nosotros traemos la imagen adánica. Y recordemos que Adán pecó
desde el principio, fue sacado del paraíso. Posteriormente, en el libro de los Hechos, capítulo 17, dice claramente que de un solo hombre creó a todos los hombres, de uno solo. O sea que ahí estamos viendo una vez más que somos imagen de Adán, traemos descendencia adánica. Y dice claramente, de un solo hombre, de un solo linaje, fueron hechos todos los hombres. Dice, para que vivan sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Es importante que nosotros podamos entender esto. Si nosotros no entendemos eso, vamos a estar siempre con la idea de que somos imagen de Dios. Nosotros no podemos ser imagen de Dios si primero no ocurre algo en nosotros, si primero no nos es predicado el Evangelio. Tenemos que entender, no nada más es hacer una declaración de fe y decir, a ver, ¿quién quiere recibir a Cristo? Sin entender qué es el Evangelio. Es importante que yo pueda entender qué es el Evangelio de Cristo, de qué se trata el Evangelio, cuál es el plan de salvación, para que yo pueda decir, entonces sí, ahora sí yo soy hijo de Dios, ahora sí yo me estoy formando a imagen y semejanza de Cristo. Entonces, es importante que todo esto lo podamos entender. Y dice claramente ahí en el versículo 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Aquí hay una palabra que nos habla de tiempo posterior. Dice, primero, dice, así como hemos traído, está hablando de un pasado. Pero en ese lapso de un pasado, de no conocer de Cristo, de no conocer de Dios, de no conocer qué es el Evangelio, asimismo hay una promesa, que asimismo como traíamos esa imagen de Adán, esa imagen anterior, asimismo traeremos el posterior. Ahora sería la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es bien importante que nosotros podamos entender de que es necesario reflejar la imagen de Cristo. Ningún hijo de Dios que ha recibido el Evangelio, que sabe qué es el Evangelio, que sabe qué es el plan de salvación, que lo tiene bien claro, ninguna persona que no sepa esto puede decir que es hijo de Dios. Los hijos de Dios se distinguen únicamente porque han recibido el Evangelio, porque saben qué es el Evangelio específicamente, porque saben cuál es el plan de salvación y saben cuál es su propósito. Hoy en día nosotros nos hemos encontrado muchas personas que conocen de la palabra, muchos cristianos, muchos siervos de Dios, muchos evangelistas, muchos profetas, muchos apóstoles, y cuando nosotros les compartimos lo que es el Evangelio, ellos mismos han reconocido que aún a pesar de que predicaban de la palabra de Dios, a pesar de que asistían a una iglesia, no eran hijos de Dios, porque por cuanto no conocen el propósito, por cuanto no saben qué es ser un verdadero cristiano, un hijo de Dios que sepa realmente cuál es el camino, qué es lo que nos pide nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos traer esa imagen celestial. Esa imagen celestial no se forma, no se hace nada más con recibir a Cristo. Esa imagen celestial tiene un propósito. Y para esto vamos a ver aquí en el libro de Romanos, capítulo 8. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí está un punto muy importante. Yo puedo decir que soy hijo de Dios si he entendido el Evangelio, si he entendido el plan de salvación. Claramente nos dice en Juan capítulo 1, versículo 12, nos dice claramente
que solamente los que reciben su palabra, solamente a ellos, los que reciben su evangelio, los que reciben en el nombre de Jesús el plan de salvación, dice la palabra que solamente esos les da el derecho, les da la potestad, les da la autoridad de ser hijos de Dios. Sin evangelio no hay salvación. Claramente dijimos en el tema anterior, en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, donde dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Y escúchame bien, tú que me estás viendo, me estás escuchando, sin evangelio nadie es salvo. Podrás cantar muy bonito, podrás asistir a la iglesia todos los días si tú quieres, estar haciendo actividades, estar sirviendo, ser pastor, profeta, evangelista, lo que tú quieras hacer. Pero si tú no conoces el evangelio, olvídate de que eres salvo. Dios nos da un propósito. Claramente aquí nos está diciendo en Romanos, que acabamos de leer la escritura anterior, donde nos dice que traemos la imagen adánica, pero que ahora tenemos un propósito de traer, de reflejar la imagen de Cristo, la imagen celestial. Vamos a dejar a un lado el terrenal y vamos a caminar con una imagen celestial. Aquí dice, para todos los que aman a Dios, un punto muy importante, es necesario que nosotros estemos enamorados de Dios, no caminar de una manera religiosa, estar enamorados de Dios. Dice claramente, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Otro error que hoy en día normalmente se predica en algunos lugares cuando no se conoce el evangelio, es que dicen, ven a Cristo, ven a Dios y se acabarán tus problemas, te irá muy bien, Dios es el dueño del oro y la plata. Y no saben que están formando a alguien con expectativas falsas y no están estableciendo un reino de Dios, y por lo tanto no hay salvación. ¿Por qué? Porque aquí dice claramente, dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué quiere decir? Que pasaremos cosas. Aquí no está hablando de cosas buenas, está hablando de todas, está hablando de bendiciones, está hablando de tribulaciones, está hablando de pruebas, está hablando de situaciones que podemos pasar, pero dice claramente que nosotros tenemos un propósito cuando ya somos salvos por medio del evangelio, cuando nosotros ya tenemos el plan de salvación en nuestra vida. Entonces ahora vamos a cumplir un propósito, y ese propósito es reflejar la imagen de Cristo. Si no, aquí lo vemos, mira, dice en el versículo 29 de ahí mismo, de Romanos 5, versículo 29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Escúchalo bien, ahí está ese propósito. Somos llamados, enamorados de Dios. Entonces, para que el carácter de Cristo, para que nosotros podamos formar ese carácter, eso lo va a hacer Dios en nosotros. Y Dios va a permitir que pasemos muchas cosas, entre bendiciones, tribulaciones, pruebas, porque todo eso va a formar nuestro carácter. Eso es vivir un verdadero cristianismo conforme al corazón de Dios. Nosotros no podemos estar, decía un siervo de Dios hace mucho tiempo, nosotros no podemos estar vendiendo pedacitos de cielo a peso. Sabemos nosotros que tenemos que ser realistas, tenemos un propósito, tenemos un llamado, y ese llamado no es servir, ese llamado no es ser evangelista, pastor, no. Aunque ese es un regalo de los 5 ministerios que Dios nos da, claro, Dios nos llama a servir, pero no es el propósito principal. El propósito principal es que nosotros seamos salvos, y el propósito principal es que el carácter de Cristo se refleje en cada uno de nosotros, la imagen de Cristo. Y fíjate bien, nosotros no podemos formar la imagen de Cristo si no acontecen cosas en nuestra vida. Tenemos el apóstol Pablo, cuántas cosas él pasó.
desde el momento en que él tuvo su encuentro, pasó muchas cosas en todo su llamado, en todo su servicio, para que el carácter de Cristo fuera haciéndose en él. Entonces, es necesario que nosotros podamos entender la importancia de formar el carácter de Cristo. No podemos nosotros, en ningún momento, no podemos nosotros decir que somos hijos de Dios si no tenemos el carácter de Cristo. Ahí es donde se va a cumplir la palabra que leímos en un principio en Corintios, que traeremos la imagen del celestial. ¿Quién es el celestial? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, dice aquí que todo lo que acontece en nuestras vidas, para los que aman a Dios, obviamente, primero nos pone la palabra para los que aman a Dios, porque para poder soportar pruebas, para poder soportar tribulaciones, para poder soportar cualquier circunstancia en nuestra vida, es importante pasar todas estas situaciones para que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Y escúchame bien, solamente los que están enamorados de Dios, solamente los que aman a Dios permanecerán, porque estará el Espíritu Santo formando el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Los que entendemos eso, estamos caminando en el reino de Dios. Estamos estableciendo un reino de Dios, porque hoy en día, cuando se dan falsas promesas, cuando se dan temas de muchas bendiciones, ¿verdad? No estamos viendo una realidad, y es por eso que hoy en día nos hemos encontrado mucha gente que conoce de Cristo lastimada en su corazón, lastimados por siervos de Dios, lastimados por la misma iglesia. ¿Por qué? Porque no entienden el propósito de Dios. Y otra cosa que también en muchas ocasiones, ¿verdad? Muchos utilizan, ¿verdad? Esta palabra, dice, no, es que el enemigo lo zarandeó, es que Satanás lo tocó, es que Satanás, y toda la culpa le echan a Satanás. Cuando vemos nosotros claramente que no es así, dice claramente que todas las cosas son, escúchalo bien, todas las cosas sirven para que se forme el carácter de Cristo para el propósito. Todo cristiano que no entienda esto va a ser un cristiano inestable, va a ser un cristiano que va a juzgar, va a ser un cristiano que va a criticar, va a ser un cristiano que va a murmurar, que no va a estar de acuerdo en las cosas de Dios, que no va a estar con ese corazón dispuesto para perdonar cuando tenga que perdonar. La palabra de Dios dice, perdónense los unos a los otros. Ama a tu enemigo, dijo Jesús. Y esas cosas nosotros no las podemos practicar si no pasamos situaciones en nuestra vida cristiana para que el carácter de Cristo se forme en cada uno de nosotros. Y tal vez me podrás decir, algunos podrán decir, es que no es cierto, lo que está diciendo no es verdad. Pero yo te digo claramente, y lo vamos a ver ahorita, específicamente Dios prueba nuestros corazones. Así que si tú estás pasando situaciones, si tú estás pasando algunos problemas, no pienses que el diablo está ahí metiéndolas, ahora sí que pues él es el que está haciendo las cosas. No, muchas ocasiones Dios permite que el enemigo actúe, pero es Dios. O sea, debemos de entender que es Dios el que permite que pasen las cosas. Y Dios siempre, aunque utiliza al enemigo, ¿verdad?, todo lo saca de provecho, y dice la palabra que es para nuestro bien. Qué tremendo, ¿verdad? Que cuando nosotros no entendemos eso, estamos nosotros caminando a veces con hasta una vida amargada, y luego decimos, es que desde que me convertí a Cristo me va mal, es que desde que me convertí a Cristo no me va bien, ahora tengo más problemas que antes. Mira, vamos a ver otra escritura en Deuteronomio, para que veamos cómo es que Dios verdaderamente prueba los corazones. Esta escritura hace mucho tiempo en mi llamado fue de gran bendición, porque muchas veces yo le echaba la culpa al enemigo, ¿verdad?
Y yo pensaba que Él estaba detrás de todo lo que me pasaba, ¿no? Y preguntaba, ¿dónde estás, Dios? Y cuando yo estaba desesperado, ¿verdad? El Señor me manda a esta escritura. Y checa lo que dice. Cuida de poner, es Deuteronomio capítulo 8, del versículo 1 al 2. Cuida de poner por obra todo mandamiento que yo ordeno hoy, para que vivas y seas multiplicado, y entres y poseas la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ahí está claramente. Vemos que Dios tiene un propósito con nosotros, y es el principal. Grábatelo en tu mente y en tu corazón. Jehová de los ejércitos quiere que el carácter de Cristo se forme en ti. Aquí dice claramente, dice, y te acordarás, dice en el desierto, dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Muchas veces Dios prueba nuestros corazones para saber qué hay, si le amamos en verdad o no, porque todo lo utiliza para bien. Si tú entiendes esto, yo te aseguro una cosa: tu cristianismo tendrá sentido. Dejarás de estar mirando a los hombres y únicamente mirarás a Dios, porque sabrás que Dios está trabajando en cada uno de nuestros hermanos en la congregación, de cada uno de sus hijos, para que la imagen de Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Porque cuando venga Cristo, dice que Él vendrá a tomar a su pueblo, a su iglesia, para sí mismo. O sea, ¿qué quiere decir? Para los que tengan el carácter de Cristo. Así que no debemos de llevar un cristianismo así nada más, al ahí se va. Tu propósito, mi propósito, es la imagen de Cristo. Que Dios te bendiga, y voy a hacer una oración para terminar esta grabación. Amantísimo Padre Celestial y Rey poderoso, Jehová de los ejércitos, Padre Santo, en esta hora, Señor, ruego, Dios, que todas las personas, Dios, que vean este video, Señor, que estén escuchando este video en estos momentos, Padre Santo, ruego que hagas entender en cada uno de sus corazones la importancia de formar el carácter de Cristo, para que podamos un día verte cara a cara, Señor. Bendice, Padre Santo, cada uno de tus hijos, Dios, cada uno de tus siervos, Padre, dales entendimiento y sabiduría espiritual, Señor, para que todos juntos podamos caminar conforme a tu corazón. Te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones.